Bueno, pues, buenos días. Vamos a continuar. Amén. Damos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Bendecimos a Abraham, confiados en la palabra que Dios dio a Abraham. Al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Padre, te pedimos que toques nuestro corazón, que abras nuestras mentes, que nos des entendimiento de tu palabra conforme a tus planes. Te pedimos también que tengas misericordia de todos aquí en el mundo, pero no hagas lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, porque sabemos que tú eres bueno. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, continuamos con el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 11, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invocó a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por Dios. Escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no le ha alcanzado. ¿Qué pues? Lo que buscaba y... A ver, vamos a regresar. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Aquí hay algo que lo vamos a ver con calma cuando veamos el libro de Elías, porque estoy entendiendo
que llega un momento en que el pueblo de Israel tenía la elección de seguir a Dios o no seguirlo, en condiciones normales de libre albedrío. Pero después de la palabra de Dios, como él dice, que les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, entonces llega un momento en que las personas de Israel que creen en Jehová son personas que Dios ha escogido, y hay otras personas que Dios no escogió, y entonces ellos están en contra o hacen las cosas que a Dios no le agradan. O sea que entonces hay un momento en el que el libre albedrío deja de existir y Dios empieza a escoger a las personas para que crean en Él o para que no crean en Él. Y esto es desde antes de la llegada de Jesucristo. Tal vez después de que David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Porque la palabra sea está junto, o sea, no dice se ha de haberse convertido, sino la palabra es sea, o sea, que se haga. Una cosa es decir, se ha vuelto su convite en trampa, o sea, como en tiempo pasado, y otra cosa es que dice David, se ha vuelto su convite, o sea, que se convierta el convite en trampa, que se convierta la invitación de Dios en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, o sea, entonces la oportunidad que Dios les está dando a ellos se convierta en un tropiezo para ellos, para que no crean. Y los que van a creer son los que Dios ha escogido. Y esto es desde antes de la llegada de Jesucristo. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos, o sea, vuelve a repetir la palabra sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Recordemos que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré reposar. Bueno, continuamos. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. O sea, en un momento le está hablando a los judíos, o mejor dicho, a los cristianos que venían de una raíz judaica, y ahora se está dirigiendo a los gentiles, o sea, a los, podría decirse, a los gentiles que todavía no creen, o a los gentiles que ya se convirtieron al cristianismo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, aquí ya se está refiriendo al gentil, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, el gentil que se convierte al cristianismo, y has sido hecho partícipe de la raíz
y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Voy a tratar de interpretar lo que aquí está diciendo, poniendo como ejemplo el árbol del olivo. Está hablando de olivos silvestres y supongo que los otros son olivos que están adentro de un huerto. O sea, el olivo silvestre, cultivados, o sea, sí, tienen tratamiento y todo. sí, les remueven la tierrita, les quitan las hojas secas, los abonan, y los otros son, pues ahí como van creciendo, como pueden. Entonces, si está hablando de la raíz, está hablando del judaísmo o del Antiguo Testamento o de la palabra de Dios. Eso es lo que podemos entender como la raíz. Entonces crece el arbolito y salen sus ramitas, y de ahí se van quitando unas ramas y se van metiendo los olivos silvestres, se van metiendo ramas de olivos silvestres. O sea, venimos siendo nosotros. Entonces la raíz se puede considerar también como Abraham, y a nosotros que somos olivos silvestres y estamos reinjertados en el olivo que está cultivado, que está al cuidado de alguien, entonces somos los hijos adoptivos. Ahora, aquí hay un punto importante en cuanto a como hijos adoptivos. Hay muchos cristianos que en muchos eventos de la historia persiguieron a los judíos, persiguieron a los israelitas. Y no estoy hablando nada más de asuntos políticos, estoy hablando también de asuntos religiosos. Hay personas que desechan o miran con desprecio a los judíos con la idea de que es que ellos sacrificaron a Jesús, es que ellos sacrificaron al Hijo de Dios. No, hay que tener en cuenta que Jesús muere para el perdón de los pecados. Ahora, Jesús mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. También Jesús le dice a Poncio Pilato, oye, si yo quisiera le pediría a mi Padre y me mandaría más de 12 legiones de ángeles. O sea, debemos entender que Jesús, como dice la Biblia, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no está bien que juzguemos a los judíos por algo que ya pasó, y además eso pasó gracias a la salvación de nosotros. Leo, yo quiero intervenir en eso porque incluso tuve controversia con el hermano Beto, porque decía yo que los judíos pues prácticamente se querían apropiar de Dios, de un Dios universal, que si Dios creó a todo el universo, ¿por qué iba a ser Dios exclusivo de los judíos? Bueno, ese era un punto. Y la otra, sí fue el pueblo judío por la causa de que Jesús muriera, pero los jerarcas de la religión fueron los que protagonizaron todo eso, incluso aún en contra de la voluntad del pueblo, que era la mayoría de gente pobre, gente humilde, gente que sí creía en él, y no los meros fregones que andaban acá rebosando de oro y de plata y de todas las bondades de la riqueza material. Ellos fueron los que en todo caso protagonizaron todo. ¿Por qué? Porque pues, no les convenía que él viniera a descubrirlos, a descararlos, ¿verdad? De que todo lo que ellos decían, pues en realidad no tenía nada que ver con Dios. Se da cuenta que ellos hicieron a Dios a un lado y ellos eran los que estaban poniendo todas las reglas. ¿Sí? Hagan esto, hagan aquello, no hagas esto, no, yo soy puro, tú eres impuro, etc. O sea, no, yo tenía ese mal concepto.
de que había sido el pueblo judío, pero no. La mayoría del pueblo judío, gente pobre, Ajá. gente explotada, gente torturada. Y se ve así en la historia de grandes rasgos que el pueblo judío fue el que mandó crucificar. No, eran 3, 4 monigotes de que estaban empoderados ahí. Y Bueno. ese concepto lo tiene mucha gente. Sí, bueno, vámonos por partes. De acuerdo a lo que dice la Biblia, sí es verdad que Dios fue el creador de todo, que Dios sigue creando cosas, que Dios va a seguir creando todo, pero Dios no está, no es tan universal como nos lo han hecho creer. ¿Por qué? Porque si nos vamos al principio conforme a lo que dice la Biblia, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Adán, Dios le da una mujer a Adán y hasta ahí todo va bien. Pero cuando Adán le hace caso a la mujer y come de la manzana, perdón, come del fruto, porque no menciona si fue una manzana, un durazno, qué fue, no sabemos, nada más dice el fruto prohibido. O comió del fruto que no debió comer. O sea, allí él ya se fue en contra de la palabra de Dios. Entonces, pasa Adán y Eva a ser propiedad de Satanás. ¿Por qué? Porque fueron en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de allí entra la muerte y donde no hay ley, no hay pecado. ¿Hasta cuándo Dios se compromete con el hombre? Cuando llega Abraham. Cuando Abraham cree a Dios, entonces Dios da sus promesas a Abraham y ahí ya se hace un compromiso. O sea, quién sabe cuántos millones de años o cuántos miles de años estuvo Dios sin tener ningún compromiso con el hombre. O sea, yo soy Dios, sí, pero no tengo ninguna relación con el hombre. O sea, aunque yo haya hecho todo el universo, yo no tengo ningún compromiso con el hombre. Como no lo tiene con los changos, ni los perros, ni Sí, nada. exactamente. Ellos se manejan por el libre, por el instinto. Nosotros nos manejamos, entre comillas, en muchos aspectos de nuestra vida, por la conciencia, la capacidad para elegir. Cuando Abraham cree a Dios, se hace el compromiso. Porque Abraham no rompe la promesa, digo, no duda de Dios. Cree que Dios va a hacer las cosas que Dios le dice. Y ese es el problema que nosotros tenemos, de que creemos en Dios, pero en el momento en que nos miran feo, ya no creemos en Dios. Es que yo creía, no, pues es que yo pedí, no, pues es que yo diezmé, y no se hizo. Entonces, es puro cuento lo de Dios. O sea, ya nomás tantito nos fallan los planes y aventamos la fe y aventamos todo. Y eso es algo que Abraham no hizo. Y tenemos que ver que Abraham fue un hombre de batalla. Porque Abraham tuvo que pelear en muchas ocasiones. Tuvo que armar a sus criados como si fueran un ejército e ir a enfrentar a otros ejércitos. O sea, Abraham no se la pasó tan chido como nos lo hacen creer. De hecho, muchos de los que sirvieron a Dios no se la pasaron tan chido. No se la pasaron tan así bien, de una forma muy holgada. David era cuidador de ovejas. Y cuidando las ovejas tenía que matar a lobos, tenía que matar a osos. Enfrentó a un soldado, a Goliat. O sea, él también se arriesgó. José, que llegó a ser el segundo después del faraón, fue vendido, fue a la cárcel, fue tratado como esclavo y llegó el momento en que Dios lo levanta. O sea, nos quedamos con la parte bonita de la historia, pero no vemos por todas las cosas que pasaron esas personas. Ahora, ya cuando Dios se compromete con el pueblo, empiezan las dispensaciones, o mejor dicho, pues sí, empiezan las dispensaciones, porque la primera persona con la que hubo un compromiso fue con Adán. Entonces, se rompe ese pacto y los que descienden de Adán ya son hombres pecadores, o sea, nosotros. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Adán después del pecado.
Pasa no sé cuánto tiempo, y Dios y Abraham se comprometen, y entonces Dios ya elige a los descendientes de Abraham como su pueblo. O sea, no es que los judíos digan, es que ese Dios es el Dios de nosotros. No, lo que pasa es que ustedes son el pueblo de Él. Hay mucha diferencia en la percepción de las cosas. Yo puedo decir, yo soy mexicano, perfecto. Eso es una cosa. Pero si yo digo, todos los mexicanos son míos, espérate, son dos cosas diferentes. Entonces, que los judíos dijeran, somos el pueblo elegido por nosotros mismos, eso está mal. Son el pueblo que Dios eligió, pero a causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea, ustedes, ellos pueden decir cuando salieron de Egipto, es que Dios nos sacó porque somos el pueblo elegido. Y va a decir Moisés, no, Dios los sacó para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Porque ustedes así de que se merezcan la libertad, como que no. Pero bueno, esa es una percepción mía. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo en la carta, nos está recordando por qué los judíos no aceptaron a Jesús, o por qué algunos judíos no aceptaron a Jesús. Por gracia. O sea, en un momento Dios les nubla el entendimiento. Empiezan los fariseos y los saduceos, como ya vimos antes, de que ellos leían las tablas de la ley, leían el Antiguo Testamento, y en base a lo que ellos entendían, hacían su plan de clases y después le impartían ese plan de clases a toda la escuela, o sea, a todo el pueblo. Cuando llega Jesús, siendo niño, Él les empieza a explicar las Escrituras. No, es que nosotros decimos que 2 más 2 son 5 y llega Jesús y dice, no, mira, 2 más 2 son 4 por esto, por esto, por esto. Ya le entiende. ¿De dónde tiene este niño tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque ellos hicieron su plan de clases en base a errores. Y esos errores fueron ocasionados por la voluntad de Dios. Entonces, como tú dices, todos los que estaban en el gobierno, pero dando clases equivocadas. Es como, por ejemplo, la bronca que yo tuve con la doctora que me está atendiendo por la diabetes. Le digo, es que yo he estudiado un poquillo la diabetes a consecuencia de cuando me dijo, es que usted es diabético y usted esto y usted lo otro. Bueno, investigando algunas cosas, llego a la conclusión de que entonces la diabetes sí se puede sanar. Hay un punto en el que la diabetes sí se puede sanar. Eso es lo que yo pienso. Cuando se lo comento a ella, pues casi me anda haciendo carnitas. Entonces, a consecuencia de lo que ella me dice, yo busco una segunda opinión con un doctor al que le tengo mucha confianza. Cuando a este doctor al que le tengo mucha confianza le digo, oiga, es que yo creo que hay un punto en el que la diabetes sí se puede revertir. O sea, si mis hábitos alimenticios me llevaron a este problema de metabolismo, entonces si corrijo todos mis hábitos, puede llegar el momento en que voy a tener mis niveles de colesterol, de triglicéridos y todo ese gorro de forma normal. Cuando yo tenga todos los análisis normales, la prueba va a ser, come algo y vamos a ver cuánto suben tus niveles de azúcar y cuánto tiempo tardas en bajar. O sea, se va a eliminar la resistencia a la insulina y el metabolismo se va a normalizar. Se podría considerar que la persona ya está sana de él. Entonces me dice el doctor, lo que tú estás pensando ahorita es lo que apenas están pensando médicos de Inglaterra. O sea, no de toda Europa, de Inglaterra. Son los que están empezando a formularse la posibilidad de que la diabetes se cure. Entonces tú vienes aquí y le dices a un doctor instruido por el sistema de que la diabetes no se cure, llegas tú y le dices, oiga, la diabetes se puede curar. Espérate, tú vas a ser más inteligente que todos mis maestros. Pues no te va a aceptar. Entonces acá ocurre lo mismo. Como todos los que estaban en el poder en ese momento, o la mayoría de ellos estaban en el poder, tenían una idea errónea de las Escrituras.
Entonces llega Jesús y Jesús les aclara y el pueblo sí cree y ellos van a estar en contra. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que a mí me dijeron es mentira. Pues no es mentira, pero es un error. Tiene parte de verdad y tiene parte equivocada. Y viene el conflicto. Ahora, todo este conflicto viene a causa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que les nubla el entendimiento. Él es el que por gracia permite que algunos sí crean en Jesús y otros no. ¿Para qué? Para continuar con sus planes. Porque sus planes son la salvación del alma para toda la eternidad. No es para que nos la pasemos aquí bien, como muchos dicen, es que Jesús vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Sí, pero se contravendría esa palabra con la misma palabra que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿a quién le creo? En el mundo vas a tener aflicción, pero allá vas a tener vida en abundancia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que gracias a que Dios nubló el entendimiento de los israelitas, vino el sacrificio de Jesús, y gracias al sacrificio de Jesús vino la salvación para todos. Entonces, el problema que está tratando ahorita es de que hay muchos que cuando andan en el mundo andan haciendo lo que quieren, y cuando se vuelven el cristianismo se empiezan a hacer correctores de la Biblia. No, es que aquí está mal, es que aquí debe decir, es que en aquel tiempo, es que, o sea, empiezan a querer adaptar la Biblia a lo que ellos creen que debe ser la Biblia, en vez de adaptar su pensamiento a lo que es la Biblia. Es como ahorita querer traer la Biblia a esta época va a traer muchos conflictos, pero si nosotros mentalmente nos imaginamos que vivimos en aquella época, entonces no vamos a tener problemas para entender lo que estaba pasando. Por eso dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, o sea, no te burles de los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuál es la base del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento se puede considerar una rama y el Antiguo Testamento se puede considerar la raíz. Son dos cosas diferentes en un mismo árbol, y cada parte del árbol tiene su propia función. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, o sea, algo muy parecido. Bueno, ensoberbecerse quiere decir hacerse soberbio. Y la soberbia es lo que muchos piensan que es lo que llevó a Satanás a la rebelión. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, no estamos hablando de las personas que andan cometiendo los pecados normales. Estamos hablando de las personas que usan el evangelio, que pervierten el evangelio y que llevan a las personas a la perdición. Son personas que, si dice la Biblia, no hagas esto, y ellos te enseñan a hacerlo, entonces ya están yendo en contra de lo que dice Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces aquí ya podemos entender otra cosa. Una cosa es vivir bajo el temor de Jehová y otra es vivir bajo la gracia o la libertad de Jehová en Cristo. Pero hay que ver que estamos hablando de Cristo, no estamos hablando del Papa, no estamos hablando de la Virgen, no estamos hablando de santos, no estamos hablando de rituales ni de ofrendas, estamos hablando de la sangre de Cristo. Yo soy salvo por misericordia de Dios por medio de la sangre de Cristo, no
por las ofrendas, ni por los diezmos, ni por las buenas obras. Hay que tener en claro todo eso. Ahora, no estoy diciendo que al creer en Jesús ya no voy a andar diezmando, ya no voy a andar ayudando a otras personas, ya no, que acabo, Jesús pagó por todos mis pecados. No, si tengo oportunidad de ayudar, ayudo. Y si voy a ayudar, lo voy a hacer sin esperar nada a cambio. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para comprender por qué hay muchas personas que abusan de las iglesias, por qué hay muchas personas que siguen creyendo en Dios, pero ya no se acercan a las iglesias. O sea, llega un momento en el que yo al estar leyendo la Biblia me doy cuenta de que la Biblia dice una cosa y el líder religioso dice otra. Entonces, ¿a quién le hago caso? Hazle caso a la Biblia. ¿Por qué? Porque el líder religioso a lo mejor es un lobo vestido de oveja y le gusta aprovecharse de las ovejitas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahora, ¿de quiénes están hablando? Está hablando de los judíos, de las ramas que fueron desgajadas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué depende el rapto de la iglesia? De los gentiles que están por entrar. ¿Hasta cuándo va a llegar un momento en el que va a entrar la plenitud de los gentiles y entonces viene el rapto de la iglesia? No dijiste que cuando Dios quiera. Dios sabe cuándo va a ser. ¿Sí? Pero aquí está dando ya la condición. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y debemos recordar que hay una parte en la cual dice que no creen en Dios porque nadie les habla de Dios. O sea, no hay quien les hable, por eso no creen. Y hay otra parte en la que Jesús dice: pedid al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces ya se están dando las condiciones de lo que nosotros como cristianos debemos pedir. En vez de andar pidiendo para mi beneficio personal, oye Diosito, pues manda más pastores. Pero buenos, que sirvan. Que no anden buscando el dinero. Para que ellos le enseñen a otros y se dé la transformación de gentil a oveja y de oveja a pastor y de pastor, pues órale, vete a llevar la palabra dentro de lo que puedas. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jehová que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si viniera un homosexual y creyera, y ese homosexual pasara de ser oveja a ser pastor, es un llamamiento de Dios. Ahora, hay que ver cómo esa persona va a manejar el evangelio. ¿Está bien? Porque igual y lo puede usar para sus fines personales o lo puede llevar para acercar a las personas a Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿A quién está hablando? Está hablando a los judíos está hablando a los cristianos, o a los gentiles, con relación a los judíos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, le pongo gentiles, a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, o sea, eres cristiano por la desobediencia de ellos, judíos. Gracias a la desobediencia de los judíos, nosotros ahora somos cristianos por medio de la sangre de Cristo. Y así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, así como Dios nos salvó a nosotros por medio de la sangre de Cristo y a ellos los puso en desobediencia, ahora ellos, desde la postura de desobediencia, pueden acceder al cristianismo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vamos con el capítulo 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, debemos analizar la Biblia, debemos analizar la palabra para saber lo que es correcto y lo que no es correcto, conforme a los planes de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, no os conforméis a este siglo. Aquí hay algo que puede servir. No os conforméis a este siglo, está hablando de que no debemos seguir las ideas del mundo, o sea, las ideas de la gente que no cree. Ay, que soy homosexual, que soy lesbiana, que nací en cuerpo de hombre, pero pienso como mujer, y nací en cuerpo de mujer, pero pienso como hombre, y allá ellos con esas situaciones. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Y allá ellos lo que quieran pensar o lo que quieran hacer. Y da lo mismo con las guerras. O sea, ¿a quién debemos temer? Como dice Jesús, les diré a quién deben temer. Teman al que después de matar al cuerpo puede echar el alma al infierno. O sea, no debemos estar atemorizados por lo que va a suceder en el mundo. No nos debemos hacer a como es el mundo. Ahorita hay, no sé si sea nada más a mí o a todos, pero en Facebook una abundancia de ideas de llegar a ser vegetariano. Ay, no comen pobrecitos animales, que los animales también sufren, que los animales también sienten, que hay muchas alternativas, que dice a la vida y no a la muerte, y comen frutas y verduras y todo ese gorro. Hay una parte en el libro de Apocalipsis donde dice que creo que a la mitad de la semana se suspende el sacrificio de animales.
Si recordamos el libro de Job, en el libro de Job, Jehová le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás dice, en balde cree Job a Dios. Hace sacrificio todos los días, hace vallado. O sea, ¿cómo lo puedo tocar si él está sacrificando diariamente animales? No lo puedo tocar. Todos los días está purificado por medio de la sangre de los animales. Si vemos en el libro de David, nos damos una idea de cuántos animales, el libro de David y en los relatos de Salomón, cuántos animales se sacrificaban. Entonces, si estas personas que andan con la idea del vegetarianismo hacen una ley que prohíba la muerte de los animales por medio de en actos relacionados con los sacrificios o con fines religiosos o con fines de alimentación, simplemente ya está prohibido matar animales. Entonces, ¿qué va a pasar con los judíos cuando estén con el arca? Que tienen que estar sacrificando animales todos los días. Va a llegar un momento, como dice el libro de Apocalipsis, va a llegar un momento en el que va a cesar, van a dejar de sacrificar animales. O sea, hacia allá se va planteando todo esto. No es que el vegetarianismo sea bueno o sea malo, sino que bíblicamente el vegetarianismo como única alimentación no está contemplado en la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento Jehová le dice a los judíos, de estos animales sí podrás comer, o sea, sí podemos comer animales, perfecto, en cuanto a los judíos. En cuanto a los cristianos, no llames inmundo a lo que Dios ha creado, sino que con acto de fe, con acción de gracia, puedes comer de todo. Y eso incluye frutas, verduras y animales. Pero estos quieren excluir a los animales. Ahorita no hay problema, el problema va a ser cuando se está dando el sacrificio. Es como la mezcla de las telas. No vistas una tela de varios tipos de hilos. Ahorita no hay problema. Mitad nylon, mitad lino, mitad algodón, mitad de esto, mitad de lo otro. Ahorita no hay problema. El problema va a ser cuando venga el rato de la iglesia y se vuelva a poner la ley en práctica. Ahí es donde hay que tener cuidado con las cosas que se están usando. Y con lo que se está haciendo y con lo que se está pensando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conforme vayamos comprendiendo la Biblia, vamos a estar entendiendo lo que pasó y nos vamos a estar dando una idea de lo que va a venir. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conforme nos vayamos sincronizando con el pensamiento de Dios, vamos a empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestras oraciones y la forma en que queremos agradar a Dios. En algún momento algunas personas van a decir, no, pues yo con que vaya el domingo. Y se van a dar cuenta de que tal vez el domingo no sea necesario. O sea, no vengas el domingo. ¿Y entonces qué hago el domingo? Ponte a orar o llevarle la palabra a las personas que no pueden venir a la iglesia. O sea, no lo sé. Dios puede dar muchas opciones. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas que han creído a Jesús. No son los santos de barro y de madera que tienen en algunas partes. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que están bajo la autoridad de Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Ya me imagino haciendo esto los rusos y los ucranianos, que es la guerra que ahorita está de moda. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Aquí hay una parte que me llamó la atención. El amor sea sin fingimiento. Ahorita está de moda la autopercepción de uno mismo. Es lo que está dándole vuelo a la inclusión, que no sé por qué dicen inclusión, porque ya están metidos. De los homosexuales, los transvestis, las lesbianas, transexuales, todo ese gorro. O sea, respeto la preferencia que ellos tienen, pero sí es importante una cosa que ellos están haciendo y que a nosotros nos está faltando: la autopercepción. Si nosotros creemos que somos hijos de Dios y nos autopercibimos como hijos de Dios, entonces nos vamos a comportar como hijos de Dios. En las comunidades de este tipo de ideología, la persona que nace biológicamente hombre y piensa que es mujer, se empieza a vestir como mujer, se empieza a comportar como mujer. Y viceversa, la mujer que se percibe como hombre, se empieza a vestir como hombre y se empieza a comportar como hombre. Entonces, si nosotros nos percibimos como hijos de Dios, tenemos que empezar a comportarnos como hijos de Dios. Y al comportarnos como hijos de Dios, entonces vamos a hacer las cosas, a un lado las cosas del mundo, y vamos a meternos en las cosas de Dios. Por ese lado estoy viendo hasta dónde llega la autopercepción que tienen estas personas de sí mismas. De yo me considero así y quiero que así me traten. Y ellos hacen todo lo posible para que las personas les traten como ellos se perciben. Y esa es una autopercepción que nosotros no tenemos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos hijos de Dios adoptivos? Perfecto. Tenemos a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a empezar a creer? No, es que sí lo creo. Bueno, si ya lo crees, ¿cuándo vas a empezar a ejercer la autoridad en tu propia vida y sobre los demonios? Bueno, es que Dios sabrá cuándo. Claro, eso es cierto, Dios sabrá cuándo. Y si no le pedimos a Dios, tal vez Él no se dé por enterado. No sé, tal vez Él lo que está esperando es una oración nada más para empezar a trabajar.
No lo sé. Tal vez la autopercepción que debemos tener de nosotros mismos como hijos de Dios tiene que ser más fuerte que las palabras que estoy pronunciando. Tal vez es necesario que el amor de Dios por la humanidad sea metido en nuestros corazones para entonces no tener miedo a tomar las cosas de Dios. Bueno, continuemos. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados están para infundir temor al que hace el bien. No, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues si es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Esto se puede ver de dos formas, a los que nos ofenden o a los que nos deben algo, a los que le debemos algo de dinero. Porque si aquí dice, paga todo lo que debéis, perfecto, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Entonces, si alguien me presta dinero, le voy a pagar. ¿Cuándo? No lo sé, pero le voy a pagar. Y si yo no pago, ahí está Dios para responder por mí. ¿Por qué? Porque el que le presta, el que da al pobre, a Dios le presta. Dios no es deudor de nadie. O sea, esto lo estoy diciendo porque van a haber muchos líderes religiosos abusivos que aquí dice, paga a todos lo que debes. Entonces, si la Biblia ya estipuló el diezmo, que es la 10ª parte, entonces, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Y cuánto tiempo lleva ganando esto? Para hacer la cuenta y saber cuánto le debe a Dios. Porque así la juegan algunos. Y luego que te dicen, bueno, ¿y a quién lo va a pagar si Dios no lo veo? ¿A mí? Para eso estoy yo soy el ministro, yo soy el que recibe el pago. Y ahí viene la exclusividad, ahí es cuando ellos dicen, no voy a ser pastores porque luego, no, es como si yo dijera, voy a una tienda de conveniencia, quiero aprender a administrar la tienda de conveniencia para poner otra tienda. No, ¿vas a hacer la competencia? Paga a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto
conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujuria y lascivia, ya me mordí la lengua, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los débiles en la fe. Bueno, yo ya estaba pensando, va a estar medio en chino, pero bueno. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres, órale, tirándole a los vegetarianos sin querer queriendo. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El criado ajeno, ¿de quién está hablando? O sea, está hablando del prójimo. Nosotros podríamos decir que nosotros somos criados del Señor y los otros también son criados del Señor, y ninguno de nosotros es criado de nosotros. Uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De otra manera, que cada uno de nosotros dará así de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid poner no tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, esto como que va para muchos líderes religiosos que se sienten que andan tocando las nubes y andan menospreciando a los que andan en el suelo. Y yo me meto en las dos versiones, echándole calabaza al que está caído, y cuando estoy en el suelo, echándole calabaza a Dios porque no me levanta. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid poner no tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto está chido para los vegetarianos que a huevo quieren que los carnívoros sean vegetarianos.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ay. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que si le voy a llevar la palabra a los vegetarianos, en ese momento voy a tener que ser vegetariano. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ay, esto está bien, está bonito para los vegetarianos. Porque, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Bueno, ni modo. Tendré que darle la razón a los vegetarianos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Perfecto. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, por esta parte, probablemente venga lo que dice que puedes comer de todo con acción de gracias. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, tampoco hay que seguirles el juego de, un cigarrito y órale, y todo, y una chevecita, y no, espérate. Te voy a ayudar en las cosas que son buenas y en las cosas que te edifican. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que esta parte es importante. O sea, cuando yo acepté a Cristo, yo no andaba bien con Dios y aún así Él me ayudó. Entonces, si llega otra persona a recibirlo, también debemos recibirlo igual, con los brazos abiertos, ver que le podemos ayudar y ayudarle en lo que podamos sin esperar nada a cambio. Y no andarlo criticando por las cosas que Él hizo, porque yo he escuchado en muchas ocasiones que hay hermanos que dicen, no, usted no tiene perdón de Dios, y cuando se ponen a hablar de los pecados, como que hacen una competencia de ver quién ha pecado más. Así como para decir, no, es que yo soy más malo que el otro. Llega una persona que no sabe, aquí hay rateros, y hay borrachos, y hay... Claro, aquí hay de todo lo malo. Pero hay muchos que, se pavonean de todos los pecados que han cometido. Y hay otros que van a criticar a esas personas. Cuando el Señor dice en su palabra, dice que pecado pasado, presente y futuro, lo que hemos de hacer, dice que ya han sido perdonados de cuando Él murió en la cruz del Calvario.
Ujú. O sea que aquí no somos nadie para juzgar a nadie, o sea que en una congregación hay de todo, de ¿Sí? todo. En una congregación hay hasta adúlteros, fornicarios, de todo, nomás que pues la gente pues como no lo conoce, pues no se conoce, pues viene de todo, pero como Dios es un Dios de amor, un justo en todo, pues Él no, como ya la persona aceptó a Cristo, pues todas las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas, ¿verdad? Ujú. Pero realmente pues cometió muchas cosas, se cometen muchas cosas en el mundo, muchas cosas. Y ya cuando está adentro, pues sí, dice, no, pues llega uno allí en medio y dice, no, yo, mira, es que tú, y mira para acá y mira para allá y nada. Que no Ujú. somos nadie para juzgar a nadie, ¿verdad? Sí. Bueno, Por no, tanto, aquí estoy en el culto. recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, siervo de los gentiles, no, perdón, siervo de la circuncisión, siervo de los Ajá. gentiles, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su No tires misericordia, basura. como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Se me hace que habían guerras intestinas en la misma iglesia, como que se estaban peleando unos con otros para ver quién tenía la razón o quién era más santo. Porque aquí dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento. O sea, ya son cristianos que llevan tiempo en la escritura, en la lectura de la Biblia. De manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí se me hace que es como cuando dicen, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y estos se andaban agarrando a riscazos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio en donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán.
y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, o sea, por andar predicando. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, no diezmo, ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya... una pequeña aclaración aquí, porque luego sale cada líder religioso víbora que bueno. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a los materiales. Ahora, no estamos hablando de diezmos, estamos hablando de ofrendas. Y la ofrenda se da conforme al corazón, conforme a lo que Dios ponga en el corazón de cada persona. Pero hay que recordar las reglas. Primero tengo que ver por mis padres, por mis hijos, por mis hermanos. Ellos también, perfecto. Ahora sigue los otros. O sea, no debemos hacer a un lado el bienestar de los padres o la salud de los padres por darle a otra persona, porque caeríamos en las contradicciones que estuvimos manejando hace tiempo. O sea, la prioridad primero son los padres, primero es la familia de uno. O sea, el buen juez por su casa empieza. Primero tienen que estar bien ellos. Cuando ellos estén bien, entonces voy a poder ayudar a otros. Si estoy en la pobreza, no voy a poder ayudar a otros como yo quisiera. Pero si estoy en la riqueza, poniendo en primer lugar a Dios y después a la riqueza, entonces voy a poder ayudar a más personas. O sea, aquí hago la aclaración de que ser rico no es malo. Tener la riqueza por encima de Dios es lo que sí hace daño. Si tenemos a Dios en primer lugar, podríamos tener toda la riqueza que queramos o que Dios nos permita, y con esa riqueza vamos a poder ayudar a otras personas. Y esto lo aclaro porque luego no falta el líder religioso víbora que va a decir, miren, aquí está, tenemos que ayudarle a los huerfanitos de no sé dónde y a los huerfanitos de allá, y hay que hacer una caravana de no sé qué, y vamos a predicar a no sé dónde. ¿Y quiénes van a ir? Pues vamos a ir mi esposa, yo y el diácono y el otro y el otro. ¿Y quién va a pagar? Todos ustedes van a pagar el viaje. Todísima. Digo, por eso hago la aclaración. ¿Cuánto quieres? Sí. ¿Cuánto quieres? No. Sí, no, y aparte van a decir, no, una cosa es el diezmo y otra cosa es el viaje, para que no vayan a querer mezclar las dos cosas. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
Vamos a ver el capítulo 16. Y con esto ya terminamos el libro de Romanos. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella es una mujer y es diaconisa, o sea, tiene una autoridad en la iglesia. Saludad a Priscila y Aquila. Aquí yo lo estoy viendo de esta forma. Él está mandando la carta con Febe a Roma, y los que están en Roma no conocen a Febe. O sea, la pueden tomar como esta de ser de los que nos andan correteando. Entonces Pablo lo que hace es mandar saludos a personas que él conoce y que están en Roma. Entonces las personas que él conoce y que están en Roma pueden decir, sí es cierto, yo conozco a Pablo y sí. Entonces Febe sí es cristiana y sí la aceptamos. Esa sería la interpretación que yo le doy por la forma en que está saludando. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia y a Necreo y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Si se hubiera hecho caso de esto, tal vez no habría tanta iglesia relacionada con Cristo y con tantas doctrinas o creencias dispares. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, sí se apartaron y formaron cada quien su religión, cada quien tomó lo que le convenía y hizo su propia religión. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y que el Dios de paz aplastará en breve, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Toma la paloma. Yo, Tercio, que escribí la epístola, entonces no lo escribió Pablo. Pues eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, a lo mejor él la escribió porque pueden haber otros textos que nos den luz de por qué Tercio hace la aclaración de que él escribió la carta. Tal vez él estaba escribiendo y Pablo le estaba dictando. Entonces, si estas personas ya conocían a Pablo, iban a reconocer su palabra, digo, su letra. Podría ser otro sello de calidad. O sea, sí, Pablo está reconociendo a todas estas personas. Es como cuando tratamos de reconocer a alguien o que alguien nos reconozca. Acuérdate que fuimos juntos a la secundaria y tú te sentabas al lado de esta y de la otra y te peleaste una vez con este y en recreo pasó esto y le empezamos a hablar de cosas que vivimos juntos y tal vez en la asociación de todas esas cosas diga, entonces tú eres fulanito, sí, el que andaba detrás de esta, sí, ya me acordé. O sea, tuvo que sacar cosas que eran en común a ambos para que pudieran creer. Y aparte, esta persona dice, yo escribí la carta. O sea, Pablo me estuvo dictando y yo le estuve escribiendo. Por eso tenemos letras diferentes. Tal vez, no lo sé. Doxología final. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la prédica de Jesucristo, según la revelación del ministerio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, ha sido dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. Y con esto terminamos el libro de Romanos. Le pido a Dios que nos abra el entendimiento de su palabra, conforme a sus planes, en todo lo que hasta ahorita hemos estudiado. Se lo pido a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.